Bueno, pues seguimos con nuestro libro de Jueces, un libro del cual estamos aprendiendo mucho y también he visto ciertos paralelismos, ¿no?, con la historia de Elías que Jesús nos compartía al principio hoy, porque vamos a ver también ahí a un ángel, vamos a ver una persona con unas inquietudes, vamos a ver respuestas y bueno, vamos a verlo poquito a poco. El último día llegamos ya casi al final del libro de Jueces, ¿no?, donde encontramos al juez más conocido de todos, que como sabéis es Sansón, ¿no? El último día estuvimos viendo los 5 primeros versículos y era muy significativo que nos paramos en el versículo 1 porque era una frase que ya se había repetido con anterioridad otras 6 veces, ¿no? Con otros jueces que iban llegando, la frase que se encabezaba era siempre la misma: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó a diferentes pueblos, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 13, cuando aparece, antes de que aparezca Sansón, ¿no?, que es el último de los jueces, Jehová los entregó al pueblo de los filisteos. Y también es muy curioso y significativo que el tiempo, ¿no?, durante el cual los entregó, que era un tiempo de 40 años. Y estuvimos viendo una gráfica donde podíamos analizar los tiempos de opresión con otros jueces que eran más pequeños. Cuando llega Sansón, pues como que necesita un tiempo de opresión el pueblo de Dios más grande, ¿no?, para hacerlo reaccionar. El patrón dijimos que siempre es el mismo que en capítulos anteriores, ¿no? Pero también hay una cosa diferente en este capítulo 13, y es que el pueblo no clama a Jehová en busca de liberación, cosa que con los anteriores jueces sí, ¿no? Cuando Dios los entrega, el pueblo clama: sálvanos, ¿no?, libéranos. Y ahora no claman, ¿no? Y creo que la primera lección espiritual que se desprende de este hecho es observar cómo el pueblo de Dios se va acostumbrando a vivir sin Dios, de tal forma que ese enfriamiento, esa dureza de corazón que va progresivamente a más, pues hace que no vean necesario una renovación espiritual. Y estuvimos viendo, ¿no?, que era una seria advertencia, ¿no?, para el pueblo de Dios. Y ese endurecimiento del corazón progresivo, yo enseguida pensaba en esa rana, ¿no?, que alguna vez habréis visto o escuchado, ¿no?, una rana que se mete en agua y poco a poco se calienta el agua. La rana no se entera de que se va calentando el agua cuando es progresivo. Al final muere sin saber que está siendo, pues, sometido a una muerte lenta, ¿no?, y del cual no se entera. Así que de forma progresiva el pueblo ha ido permitiendo cada vez más el pecado durante un tiempo cada vez mayor, y también tenemos que decir que aunque el tiempo es mayor y el pecado es repetitivo, escandaloso y más grande, ¿no?, la gracia y la misericordia de Dios se hacen cada vez más patentes y de una forma más clara, ¿no?, mayores. Sabemos que Dios al que ama disciplina, ¿no? Así que tenemos que ver la opresión que reciben por parte de los pueblos paganos de alrededor como parte del amor de Dios, de la disciplina de Dios, ¿no? Y esto nos hace conocer mejor a Dios, ¿no? Y nos sorprende y nos debería llevar a apreciar mejor el amor de Dios, no solo hacia su pueblo, sino hacia el que tiene hacia mí mismo, ¿no? Porque Dios es el mismo con los jueces que el Dios de hoy en una relación personal con nosotros, ¿no? Y es justo en este momento tan decadente de la historia de Israel, cuando menos se lo merece, cuando aparece el anuncio de un nuevo juez para Israel. Y así comienza el capítulo 13. Y hacemos bien también en preguntarnos, hasta ahora hemos visto 13 capítulos de jueces,
Desde el capítulo 3 al capítulo 12 hemos visto varios jueces y ahora se le dedican 4 capítulos a un solo juez. Así que es el personaje al que más tiempo se le dedica. Y también este capítulo 13 es todo un capítulo relativamente extenso para decir o para anunciar que va a nacer Sansón, ¿no? Así que puede ser que tenga muchas enseñanzas, ¿no?, este pasaje, y vamos a ver cuáles son algunas de ellas, ¿no? Vamos a leer todo el capítulo entero. Así que pasamos al capítulo 13 de Jueces, donde dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que me enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: Te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detenga, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Jehová y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hasta el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Bueno, capítulo relativamente largo, pero ya hemos visto entero. Como decía en la última predicación, leímos los 5 primeros versículos de esta historia, donde el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos del único juez que juzga justamente. ¿De qué nos habla esto, no? De nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y la palabra de Dios nos advierte
que en multitud de ocasiones que no somos objetivos, ¿no?, para juzgar correctamente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ni lo que ocurre dentro de nosotros mismos. Es por eso que el pueblo de Israel, tan alejado de Dios y cercano a los ídolos de los pueblos paganos, pues se encuentra así, indiferente, ¿no?, podríamos decir, con respecto a su propio pecado. Necesitan no solo un libertador de la opresión física, sino más bien un libertador de la esclavitud del pecado, ¿no?, al que están sometidos y del que no se están dando cuenta. El pecado se dice que ciega, que distorsiona, y a mí me gustaría decir en esta mañana que oscurece nuestra visión, ¿no?, de nosotros mismos, de cómo vemos a los demás. Así que necesitamos que alguien nos quite esa venda, ¿no?, que alguien ilumine los ojos para que seamos conscientes de nuestra propia ceguera espiritual. En este contexto es cuando el ángel se presenta a este matrimonio, ¿no? Se presenta a Manoa. ¿Quién es Manoa? Pues pertenece a la tribu de Dan, que significa juez. Y antes lo hace con su mujer. Y no sabemos el nombre de su mujer, ¿no? Únicamente sabemos sus puntos negativos. Voy a llamarlos sus vergüenzas. ¿Cuál es su vergüenza? Que es estéril, ¿no? Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. En aquellas culturas lo importante eran dos cosas: o dentro del propio contexto familiar, o que reciba honor, que tengas cosas por las cuales recibir honor, o lo contrario, que era la vergüenza. Así que ser estéril era un símbolo de vergüenza en aquella cultura. Es algo que nosotros tenemos que pensar cuando leemos el texto bíblico, porque hoy en día ser estéril no es considerado vergonzoso, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando Dios escoge a otros personajes del pasado, incluso a otros jueces. Uno de ellos que vimos se llamaba Ahod, y os quiero recordar que era zurdo. Y un zurdo en un contexto guerrero de batalla era un don nadie, era un considerado como nada, como un inútil, ¿no? Era un poco su vergüenza. Y vemos como Dios ahora escoge a otra señalada social, otra inútil, otra que lleva la etiqueta de que no es nadie, ¿no?, alguien estéril. Pero Dios, como lo hizo con Ahod, lo usa, lo elige y le da la vuelta, ¿no? Y aquí va a hacer con este matrimonio lo mismo, ¿no? Va a darle la descendencia más deseada, ¿no?, que el pueblo de Israel podría esperar en aquellos momentos. Así que enseguida yo miraba mi vida y pienso que este texto también es aplicable a cada uno de nosotros, porque yo soy el primero que digo, mi vida, yo qué sé, yo no soy nadie importante, me veo como un Ahod, como un zurdo, ¿no?, en la batalla. Pero tenemos que pensar que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Es así, ¿no?, que normalmente es un pensamiento que lo tenemos muy apartado, pero Dios se muestra así con su pueblo y se muestra así con cada uno de nosotros. Y es curioso, ¿no?, cómo Dios, cuando quiere hacer algo importante, no envía un ejército numeroso. Pues no, sino más bien suele tomar una vía muy diferente. Lo hizo con Elías, enviando un ángel, y aquí envía también un ángel. ¿Y qué va a hacer ese ángel? Pues va a anunciar la llegada de un bebé que va a hacer grandes cosas. Y esto no es únicamente de este matrimonio, ¿no? Cuando Dios quiere poner en marcha el plan de salvación, allá en Génesis, pues recordemos que le dice a Sara que va a tener un hijo, ¿no? Cuando Dios quiere liberar a su pueblo de la opresión de Egipto, ¿no?, ¿qué es lo que hace? Pues manda un bebé para que lo recojan, ¿no?, a Moisés, para que caiga en las manos de la hija de Faraón. Cuando Israel necesitaba, por ejemplo, un avivamiento espiritual, ya después de Sansón, va a mandar a otro bebé, a Samuel, por medio de Ana, ¿no?, una mujer sin hijo. Así que cuando Dios quiere hacer cosas grandes, bueno, estamos viendo
que manda un bebé, ¿no? Manda un ángel y anunciando la llegada de un bebé. ¿Por qué? Porque Dios se goza en fijarse en personas anónimas, en personas como tú, como yo, sin importancia, ¿no? Pues para dar a conocer su nombre, ¿no? Para dar a conocer su poder. Y lo describe muy bien Pablo, ¿no? En ese texto de Corintios, ¿no? Primera de Corintios 1, del 27 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, como en este caso, escogió Dios, ¿para qué? Y lo que no es, para deshacer lo que es, en palabras de Pablo. Así que no mires para otro lado, ¿no? Tenemos que sentirnos también un poco identificados, si te sientes así de esa manera, y no es malo sentirse un poco alguien sin importancia, ¿no? Porque Dios te está mirando a ti, ¿no? Me está mirando a mí para hacer, pues, sus planes, ¿no? Sus propósitos. La madre de Sansón es una de esas personas débiles, no poderosas, una de esas personas con etiqueta de menospreciada, de vergüenza, que Dios elige para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Ya desde la caída en pecado en Génesis, el pueblo de Dios esperaba un Mesías libertador. Por lo tanto, el anuncio de un hijo que, como hemos visto en versículo 5, comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos, ese era el propósito de Dios para este niño, para este bebé. Así que esta noticia es importante, muy esperanzadora, ¿no? Y vemos como el ángel le dice que concebirá y dará a luz un hijo, en el versículo 3, y en el 5, que será nazareo desde su nacimiento. ¿Quién era un nazareo? Alguien apartado, ¿no? Y consagrado para Dios durante un tiempo normalmente determinado. ¿Y quiénes somos nosotros, no? Exactamente lo mismo, ¿no? Dios nos elige para hacernos también nazareos, ¿no? Apartados con el propósito de llamarnos a hacernos santos. ¿Para qué? Pues para los propósitos que Él tenga para nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante sería este niño que estaba obligando ya a su madre, que eso no era único y especial, no, eso no se había dado nunca? Estaba obligando a cumplir a su madre el voto nazareo, ¿no? Que eso es lo que le dice este ángel. ¿Sería este niño el futuro salvador prometido para su pueblo? Pues también es algo que se le pasaría a este matrimonio por la cabeza. Lo que está claro es que el nacimiento de este niño augura algo importante y especial, ¿no? Esta mujer, como vemos, es la que recibe la noticia, le cuenta a su marido lo que el ángel le ha dicho. Y a mí me gusta lo que hace su marido. Dice que inmediatamente, en el versículo 8, lo que hace es que acude a Dios en oración, ¿no? Para pedirle, pues, que vuelva, ¿no? Que ese varón vuelva, que les diga lo que tienen que hacer con el niño. Es una noticia muy grande. ¿Qué tienen que hacer, no? Y es muy interesante ese versículo 8 porque podemos empezar a sacar algunas consideraciones de aquí, ¿no? Primeramente, vemos a un hombre, pues, que tenía asimilado que no iba a tener más familia, dado que su mujer era estéril, y cree a su mujer, inmediatamente acude a Dios en oración. Esos son los pasos que él va dando, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos noticias que implican cambios importantes en nuestra vida? Acudimos inmediatamente a Dios en oración buscando qué hemos de hacer, o a veces, como a mí me ha ocurrido, pues preferimos imponer la lógica, nuestra forma sensata de hacer las cosas, ¿no? Y un poco como que dejamos a Dios al margen, ¿no? Creemos que Dios no puede cambiar nuestras circunstancias por muy difíciles que parezcan, en un abrir y cerrar de ojos, si Él quiere. Primera consideración. Segunda, ¿no nos recuerda este anuncio a otros anuncios similares? Vamos a comparar la reacción de estos padres
con la de otros padres que reciben una noticia prácticamente igual. Cuando Dios le dice a Sara que va a tener un hijo con su edad, ¿qué hace Sara? Se ríe, como diciendo, sí, ahora yo, a mis años, ¿no? Cosa que no hace este matrimonio, ¿no? Otra comparación, cuando el ángel se presenta también a Zacarías para decirle que su mujer Elizabeth, que era estéril, ¿no? ¿Recordáis? Que tendría un hijo, Juan el Bautista, que sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y aún describiendo Lucas, en Lucas 1:6 y Lucas 1:15, que ambos eran justos e irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, sus padres eran así, Zacarías no cree las palabras del ángel y por eso se queda mudo, ¿no? Hasta que su hijo nace, algo que podemos también ver en Lucas 1:20. Hay un contraste, ¿no?, entre este matrimonio que recibe las palabras de un ángel y otros matrimonios que reciben exactamente la misma noticia. Este matrimonio cree las palabras del ángel y se pone de manifiesto, ¿no?, que en medio de la inmoralidad creciente del pueblo de Dios, Él siempre se reserva un remanente, como nos decía Jesús en el texto de Elías, siempre hay un remanente que no reaccionará igual que la mayoría. Interesante también es lo que dice este padre, ¿no?, Manoah. Dice en versículo 8, y que nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. No dice, bueno, si es que nace, que nos enseñe lo que hemos de hacer. Así que vemos un matrimonio que reacciona con fe, que no pone en duda la palabra de aquel ángel de Jehová. Por eso Dios está eligiendo este matrimonio, ¿no?, también. Son las personas, la clase de personas preferidas, favoritas o como queramos llamarlas, a las que Dios elige, llama y comisiona, ¿no? Y a mí me recuerda también todo esto, otro nacimiento. Esta vez el contraste no va a ser negativo, sino positivo, ¿no? María, la madre de Jesús, reaccionará igualmente con fe, ¿no?, a las palabras de aquel ángel. Y ella le dice al ángel, pues hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Así que vemos que tanto la esposa de Manoah como María confiaron que Dios haría lo que había planeado, prometido y les había dicho por medio del ángel. Y todo eso significaba que había un costo, ¿no? No era algo fácil, no era ninguna decisión fácil de tomar. Tenían que pagar un precio. En el caso de la esposa de Manoah, la fidelidad al voto de los nazareos, ¿no?, pues tiene que modificar su manera de vivir, pues todos los demás verían, ¿y ahora por qué no bebe vino ni sidra, ni come cosas inmundas? ¿Y por qué guarda esta mujer los votos de los nazareos? Esto no es normal, ¿no? De alguna manera señalada, ¿no? Lo mismo que con María. El aceptar la noticia de que ahora va a tener un hijo por medio del Espíritu Santo, pues le trae, y todo eso sin estar casada, ¿no? Señalada, ¿no? Desgracia, destierro, se tienen que ir, deshonor, lo más importante en aquella cultura. Era el precio que tuvo que pagar María. Así que ella acepta en el costo y obedece en el plan, y todo eso por fe. Me pregunto, y una pregunta que debemos de hacernos, ¿reaccionamos nosotros con la misma fe al escuchar las palabras del mismo Dios? Al comparar cómo reciben la noticia diferentes personas, pues podemos observar que no se trata de que se nos presente ningún ángel, de que sea irreprensible en tu comportamiento como lo era Zacarías, o de que tenga un montón de conocimiento. Lo que se pone de manifiesto y lo que más importante es creer a Dios y a sus palabras, ¿no? Es importantísima la fe. Y el versículo siguiente, el versículo 9, nos dirá que cuando Manoah ora, Dios oyó la voz de Manoah
y su oración es contestada. Y el ángel se vuelve a presentar de nuevo otra vez cuando su mujer está en el campo, ¿no? Versículo 9. La mujer va corriendo en busca de su marido. Oye, que se me ha presentado. Versículo 10. Este corre allí donde está el ángel, donde se le presentó a su mujer, le pregunta, pues, oye, ¿tú eres quien te has presentado a mi mujer? Yo soy, le dice el ángel. Cuando llegamos al versículo 12, de nuevo observamos en Manoah la misma fe y las mismas inquietudes que hemos observado en versículo 8. Dice Manoah en el 12, cuando tus palabras se cumplan, no si es que se cumplen, ¿cómo debe ser la manera de vivir el niño y qué debemos de hacer con él? Es lo mismo que veremos luego en versículo 17. En 3 ocasiones, Manoah deja patente realmente que cree las palabras de este ángel, que se van a cumplir. Y vemos una petición, ¿no?, en Manoah. Y cuando podríamos esperar una respuesta concreta a esa petición de Manoah, el ángel parece como si se fuera por la tangente, ¿no? Dice, la mujer se guardará de todas las cosas que le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosas inmundas, guardará todo lo que le mandé. Yo le pregunto cómo de cuidar al niño y el ángel me sale otra vez con lo de mi mujer. Manoah está pidiendo 3 cosas. Por un lado, pide instrucciones para criar a su futuro hijo, ¿no? Hemos visto el versículo 12. Por otro lado, Manoah va a hacer otra cosa. Le voy a ofrecer comida a este personaje. Y luego le dice, dime tu nombre. Vamos a ver estas 3 cosas, ¿no? ¿Cómo el ángel le contesta a cada una de ellas? La principal petición por parte de Manoah es cómo debería de educar a su hijo. Bueno, muy bien. Nos habla de un padre que tiene esa inquietud, que tiene clara esa responsabilidad de educar a su hijo. Estupendo. No voy a tirar por ahí, yo voy a salir por la tangente también. Dice la versión de las Américas, me gusta cómo la traduce, esta frase dice, ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho? ¿Cuál debe ser su vocación? Está tirando un poquillo a, bueno, cómo yo lo enderezo, hacia dónde lo inclino, ¿no? Parece que Manoah está buscando normas, está buscando reglas, preceptos, cosas, dame un listado, ¿no? Quería información acerca de cómo educar a su hijo, que está muy bien, ¿no? Es lo que cualquier padre pues busca para su hijo. Y como digo, aparentemente el ángel no le responde, o tal vez sí, ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque si le repite lo que ya le ha dicho a la mujer de cómo tiene que vivir, pues te queda un poco igual, ¿no? Y como digo, aunque a priori no recibe la respuesta que él espera, cuando nosotros oramos y Dios responde, ¿cómo responde Dios? Aplicamos nuestra lógica, aplicamos nuestro conocimiento y experiencia. Y decimos que siempre Dios responde mucho más, ¿no? Más abundantemente de lo que nosotros recibimos o esperamos. Así que Manoah, y todavía no lo sabemos, está recibiendo la mejor respuesta a sus preguntas. ¿Y dónde está esa respuesta? La encontramos en versículo 18. En una pregunta encontramos todas las respuestas. Le está diciendo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Os suena la palabra admirable? Esa es la misma. Lo que pasa es que Isaías, en Isaías 9:6, la está diciendo después. O sea que aquí tenemos la primera vez que sale esta palabra admirable. El hebreo dice que admirable, maravilloso, algo parecido, ¿no? Su nombre admirable y maravilloso tiene que ir contrastado con lo que esa persona a sí mismo se llama, ¿no? ¿Qué palabra o qué nombre describiría mejor al Señor Jesús? Ya Isaías usa varios nombres para describir al Señor Jesús antes de que nazca, ¿no? Y aquí coinciden prácticamente todos los teólogos en que esto es una teofanía. Una teofanía es decir que Dios mismo se está presentando a este matrimonio, ¿no?
Este ángel es Jesús mismo y se acaba de definir mediante un nombre que intenta decir algo de su carácter. ¿Cuántas personas en el mundo hay que se llaman Mesías? Muchos, han salido muchos Mesías y saldrán muchos más. Afortunadamente en nuestro contexto, bueno, no en otros países quizás, ¿no? Vale, tú te puedes llamar a ti mismo Mesías, etcétera, ¿no? Pero ¿apoyan tus hechos, tus palabras? Es decir, si yo me llamo Mesías, tengo que hacer algo que demuestre a todos los demás que soy un Mesías, ¿no? ¿Podría este ángel demostrar lo que acaba de decir, que es admirable, que es maravilloso? Pues ponte un poco en escena, tú estás allí con el ángel y de pronto en la fogata que acabas de hacer, pues se te desaparece y tú lo ves que se va hasta arriba, hasta que desaparece en el cielo. ¿Está demostrando lo que acaba de decir? Pues sí, está dejando un sello, ¿no? Está diciendo, yo soy quien digo ser, ¿no? Y imagínate que tú vives esa escena. Lo mismo que este matrimonio, a aquella escena se le marcaría de por vida, ¿no? Aquellas palabras vinieron selladas por los hechos que vimos, ¿no? Aquel día que se levantó hacia arriba, ¿no? Aquello marcó a ese matrimonio para siempre, ¿no? Manoah le ofrece comida y le ofrece no le ofrece, sino que le pide conocer su nombre. Y cuando le ofrece comida y le pregunta sobre su nombre, vamos a ver que Manoah lo que le está de alguna manera reteniéndolo allí, ¿no? Y aquí puede haber elementos, ¿no?, de la religión pagana. Recordemos que están muy entrelazados, ¿no?, el pueblo de Israel en aquel entonces con las costumbres paganas. Y decía que alimentar a alguien, ya sea a un dios o a una persona, pues implicaría que tenía una obligación hacia ti. No es algo como podemos hacer hoy en día, ayudar a un necesitado, pero no tenemos esa obligación, ¿no?, con respecto a otra persona. En aquel contexto sí, ¿no? Y de igual manera, conocer el nombre de alguien era como dar un pasito más en una relación, ¿no? Establecía una relación de deberes, ¿no? Aquí ahora nos relacionamos a otro nivel, ¿no? Ya conozco tu nombre, ya hemos pasado a otro grado más, ¿no? Manoah de alguna manera está intentando todavía que el ángel le especifique normas, reglas, preceptos, ¿no?, por los cuales debería criar a su hijo. Y es interesante cómo el ángel reconduce ese ofrecimiento de comida y demás. Mira, si de verdad quieres ofrecer algo, ofrece sacrificio a Jehová, porque no lo estáis haciendo, ¿no? O estáis viviendo la vida que queréis, en un contexto global y general. Manoah pensaba necesitar reglas y normas, y Jesús mismo baja, toma forma humana, se revela a estos pequeños dos desconocidos, que no eran nadie en aquella cultura, se da a conocer para que sean los promotores, ¿no?, de sus maravillosos propósitos para con su pueblo. Así que de alguna manera Dios le está diciendo a Manoah lo siguiente, y os lo leo en palabras de Tim Keller, me gustó cómo lo expresaba. Dice, lo que no necesitan no es más información, sino conocerme a mí y a mi carácter. Todas las reglas del mundo no podrían darle la dirección en las decisiones y elecciones innumerables que van a tener que tomar y hacer con su hijo. Solo una comprensión profunda de quién soy yo les puede dar la información y la dirección que necesitan. Pensamos que necesitamos reglas, sigue diciendo Tim Keller, pero lo que realmente necesitamos es conocer a Dios. Dios no nos da ni nos dará una guía para cada pequeño detalle, para cada duda, para cada decisión que tengamos que tomar en nuestra vida, porque Él nos da algo mucho mejor, que se da a sí mismo, ¿no? Jesús mismo se presenta para dar un anticipo de lo que más tarde pues van a experimentar las personas durante su vida en la tierra. Y es por eso que hay grandes diferencias en cuanto a las normas, a las reglas que se da al pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento y a las normas o reglas que se da al pueblo de Dios
en el Nuevo Testamento. Y afortunadamente con la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues tenemos muchísimo más, ¿no?, de lo que en el Antiguo Testamento podrían tener. Tenemos la mente de Cristo, ¿no? Recordáis ese versículo de 1 Corintios 2:16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo a los Corintios. Podemos ver su rescate en la cruz, su triunfo en la resurrección, y podemos ver el carácter de Dios mucho más claramente de lo que lo hicieron todos a lo largo del Antiguo Testamento. Así que no necesitamos tanto preocuparnos por saber de Dios por reglas, por preceptos, cuando podemos conocer a Dios por medio de su Espíritu. Por encima de las normas que están y que necesitamos saber está Dios mismo, ¿no? Después de ascender al cielo, como decía, este varón de Dios, Jesús mismo, ascendiendo, este matrimonio, si tenía alguna duda, ya no las tiene. Este varón de Dios es Dios mismo. Por eso, Manoah, recordando ese episodio de Dios con Moisés, en Éxodo 33:20, cuando Dios le dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Concluye aterrado Manoah: pues ya está, vamos a morir porque a Dios hemos visto, ¿no? Y al ver la repetición de Manoah y su reacción, me da la impresión de que la fe de Manoah y la aplicación de esa misma fe son diferentes con respecto a su mujer. Veo a la mujer a otro nivel, ¿no? En cuanto a fe, ¿no?, me refiero. Hay una gran diferencia entre el conocimiento espiritual de Manoah y de su mujer, que después se hace notorio cuando el ángel desaparece en el fuego hacia el cielo y ambos ya certifican lo que la propia mujer estaba sospechando desde el principio. Ese varón de Dios es Dios mismo. ¿Quién puede ver a Dios y quedar vivo?, se pregunta Manoah. Y la mujer de Manoah, que tiene un poquito más de discernimiento espiritual que su marido, razona con él y le dice en versículo 23: si Jehová nos quisiera matar, pues no aceptaría de nuestras manos esta ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Pues como decía, lo sospechábamos desde el principio, porque el texto, si lo leéis detenidamente, cuando se refieren a este ángel, Manoah lo llama el varón de Dios, pero es que la mujer lo llama el ángel de Dios. Esta reacción sabia y sensata de la mujer también nos enseña algo importante, ¿no? Nos recuerda que la fe no es una ausencia de pensamiento, sino que es pensar y actuar sobre la base de la palabra de Dios y sobre las promesas de Dios mismo, ¿no? Como decía antes, por encima de las normas está el conocer a Dios, ¿no? Y Dios no se va a contradecir a sí mismo. Y si revelador fue el nombre de admirable, ¿sabéis qué significa Sansón? Es muy curioso también el nombre que le van a dar a este niño en versículo 24. Porque el ángel no les dice cómo se ha de llamar el niño, sino que son los padres los encargados de elegir un nombre que intente aportar significado a la vida de este niño. Sansón significa hijo del sol. En inglés, curioso, ¿no? También es sun, ¿no? Pequeño sol. En otras palabras, un solecito. Allí acurrucado en la cunita, mira mi solecito. Un sol. Y el sol en aquella cultura el sol se consideraba también como una deidad. Así que en una cultura donde se consideraba el sol como una deidad, este matrimonio, aún con el sorprendente conocimiento espiritual que acabamos de decir que tiene, y de la mujer, seguían cayendo en los mismos errores, ¿no?, que sus contemporáneos israelitas del pasado. ¿Por qué? Porque seguían mezclando las cosas del contexto pagano con las cosas
de Dios mismo. Están mezclando la adoración a Dios con la adoración a otros ídolos paganos. Así que tenemos aquí a un hijo de Dios, un futuro libertador, con el nombre de un Dios pagano. Mal empezamos, ¿no? Antes de que nazca. Pero los planes de Dios siguen hacia adelante, siguen en marcha. Nos recuerda que Dios obra con gracia a un pueblo imperfecto. Ahora lo va a hacer por medio de Sansón. Por eso en versículo 24 tenemos que Dios lo bendice. Este es un niño que fue concebido de una manera milagrosa, que fue escogido por Dios, que fue apartado, aún desde el vientre de su madre, para servirlo, un niño que fue bendito por él, un niño que será moldeado por su espíritu. Sansón tiene todas las ventajas espirituales de la época, ¿no? Es el último juez en este libro y la última gran esperanza para Israel. Ay, si no supiéramos de Sansón, pues diríamos, ya está, tiene todas las papeletas para gobernar a Israel como debe de ser, ¿no? Por fin. Pues estamos a la espera de ver cómo va a rescatar y gobernar al pueblo de Dios en obediencia a Dios. Y hemos de decir que en casi todos los sentidos vamos a terminar decepcionados, ¿no? Los defectos de Sansón nos van a recordar que el pueblo de Dios necesita no este libertador, sino un libertador mucho mayor, ¿no? ¿De qué? ¿De la opresión de los pueblos paganos? No. Algo hay mucho peor que la opresión de los pueblos paganos, no es el pecado. El pecado que sabemos que anida dentro de nuestros corazones. El pueblo de Dios necesita un libertador que haga pequeño a ese sol, a ese solecito. ¿Qué puede hacer algo más pequeño al sol? Algo que posea una luz mayor. ¿Qué posee una luz mayor que el sol? Nuestra mente finita aquí ya se distorsiona. Cuando hablamos de luz, necesitamos un libertador que nos libere de muchas cosas, ¿no? Y que nos dé luz. Una luz que hará que todo aquel que le sigue no ande en tinieblas, sino que tenga dentro de sí la luz que es más importante de todas, ¿no? La luz de la vida, Juan 8:12. Una luz que sabemos que da entendimiento al sencillo, Salmo 119, 130. Una luz que hará que tengamos comunión unos con otros, Primera de Juan 1:7. Una luz que será revelación a los gentiles, de los cuales nosotros tomamos parte, ¿no? Lucas 2:32. Luz verdadera que alumbre a todo hombre, que esté disponible para alumbrar a todo hombre. Juan 1:4. Una luz que nos hace ver el resplandor de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 4:4. Una luz que llega a resplandecer dentro de nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así lo expresa Pablo en Segunda de Corintios 4:6. Esta es la gran noticia del Evangelio, que nosotros también necesitamos un libertador para nuestro pecado. El reconocer nuestro pecado delante de Dios, el arrepentirnos, el creer que cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para perdonar mis pecados, los tuyos, para perdonar nuestra maldad, porque todos tenemos pecado y maldad. Y si lo hacemos, experimentaremos cómo la luz del mismo Señor Jesús va a iluminar nuestras mentes y nuestros corazones para hacernos libres de la peor esclavitud y la peor opresión posible, que es la del pecado. Y nuestro capítulo termina diciendo que el niño creció y Jehová lo bendijo, como hemos visto en el versículo 24, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Otra muestra más de que a su tiempo Dios muestra su bondad, su gracia y su misericordia. Estas son las palabras preciosas con las que el Señor también
nos consuela a nosotros mismos, ¿no? Que a su tiempo Dios se mostrará en nuestra vida, en su gracia, en su bondad y en su misericordia. Muchas lecciones, ¿verdad?, sacamos de este anuncio y de este nacimiento. A modo de resumen, ese endurecimiento progresivo por la permisividad del pecado que durante todo el libro de Jueces hemos visto en el pueblo de Israel, nos hace que seamos más ciegos y más insensibles para ver nuestra propia maldad. Tenemos que tener mucho cuidado con ese endurecimiento. Y me recuerda que necesito restaurar el daño que el pecado ha hecho en mi relación con Dios. Y Dios se vale de personas que conocen, que creen firmemente también en sus palabras. Dios en su gracia se fija en personas aparentemente sin valor e insignificables, como podríamos ser tú y yo, porque Él quiere mostrar su gloria y realizar sus propósitos. Pueden ser grandes como los de Sansón, pueden ser medianos, pueden ser pequeños, ponle el apellido que quiera. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y esto me recuerda que yo mismo puedo ser una de estas personas. Así que déjate usar por Dios, ¿no? Otra de las cosas es que necesitamos acudir prioritariamente a Dios en oración cuando recibamos noticias que implican cambios importantes en nuestra vida, ¿no? Me recuerda que mi sentido común no es más sabio que lo que Dios pueda mostrarme en una situación determinada. Por otro lado, nuestra fe, qué importante es la fe, ¿no? Hemos resaltado la fe en todos los personajes de los jueces, ¿no?, hasta ahora. Nuestra fe necesita siempre crecer. ¿Para qué? Para no poner en duda lo que Dios ha dicho, ¿no?, lo que ya sabemos de Dios. Y me recuerda que para creer a Dios no me vale únicamente el conocimiento o el comportamiento como tenía Zacarías. Lo que importa es creer a Dios, creer sus palabras, ¿no? Eso es lo realmente importante. Lo otro también es importante, pero esto es más importante. Por otro lado, nuestra manera de tomar decisiones no está principalmente basada en base a normas, reglas, preceptos, un listado aquí que tengo que hacer. Este texto también me recuerda que es más importante conocer a Dios, porque de su manera, en su momento, en su gracia, Él nos dará el entendimiento que necesitamos para la situación concreta, nos dará la sabiduría necesaria y en su tiempo y forma, ¿no?, para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Muchas cosas aprendemos de este anunciamiento y de este nacimiento. Pues que el Señor nos ayude a cumplirla. Amén.